7 días. La actualidad semanal con perspectiva evangélica. Hola amigos, les saluda Pedro Tarquis, muy bienvenido a este programa semanal de Areópago Protestante, en el cual nos acompañan Daniel Ofcan, director de Protestante Digital. Muchas gracias, Daniel. Hola, muy buenas. Joel Foster, director de Evangelical Focus. Hola, muy buenas tardes. Y para esta primera parte del programa tenemos un interesante coloquio con dos personas muy queridas, Ángel Bea, pastor en Córdoba, y parte de la junta directiva de la plataforma Seneca Falls, que abordaremos después. Un cordial saludo, Ángel. Buenas tardes, un abrazo muy fuerte desde aquí, desde Córdoba. Y Asun Quintana, pastora en Madrid y presidenta de la misma plataforma Seneca Falls. Muy bienvenida, Asun. Hola, muchas gracias. Hola. Bueno, pues la plataforma Seneca Falls que acabamos de nombrar se define como una plataforma de inspiración evangélica para concienciar de la desigualdad de la mujer en derechos y libertades que desemboca en la violencia, en la trata, en la prostitución y en otros muchos aspectos. ¿Cuál ha sido la trayectoria de esta plataforma? Bueno, has definido muy bien, ya lo has hecho en la introducción, ¿no? Sobre todo que somos de inspiración evangélica y que surgimos como un deseo de ocupar un lugar como evangélicos para dar respuestas a este problema que es la desigualdad y que lleva a tragedias tan horribles como las que tú has dicho, ¿no? Como todo tipo de violencia contra la mujer. Oficialmente, digamos, empezamos hace 2 años, en el 2019. Tuvimos una conferencia de apertura a cargo de Antonio Simoni, pastor también en Córdoba y profesor del Seminario Bíblico allí de Asambleas de Dios y un gran historiador. Y abrimos una conferencia sobre la mujer a través de la Reforma, ¿no? Hasta llegar al movimiento Seneca Falls, muy interesante y hubo mucha asistencia. Y en estos 2 años, que a mí me parecen 10 porque hemos hecho muchas cosas, pues se oficializó, digamos, el equipo directivo y sí que me gustaría citar quiénes somos ese equipo directivo. Están Ana Jiménez, que es presidenta de Glow, Elena Moiche, que es colaboradora pastoral en la Iglesia de Ángel, precisamente, y psicóloga, Eva Sierra, que es historiadora, Antonio Simoni, que lo acabo de nombrar, Sonia Gómez, pastora también aquí en Madrid, Nieves Carabaña, que es consejera de la mujer del Consejo Evangélico de Madrid. Se creó este grupo y empezamos ahí un poco, pues, en lo que son los comienzos, ¿no? Sin nada, pero con mucha ilusión y con muchas ganas de aportar. Confeccionamos un manifiesto que se envió a muchos líderes evangélicos para un poco contrastar, ver qué respuesta podía tener, y la verdad que fue abrumadoramente positiva, ¿no? La acogida. Y así empezamos hasta que, pues, con talleres, seminarios, sobre todo hacemos una labor de prevención, educación, sensibilización, ¿no? Y con ayudas de Diaconía Madrid, del CEM, hemos estado ahí pues haciendo todo lo que hemos podido, y creo que pues eso se me ha hecho largo, no de pesado, sino de la cantidad de cosas que hemos podido hacer, ¿no? Y también hoy formamos parte del equipo, el grupo de trabajo mujer de la Alianza Evangélica Española. Así que más o menos ahí tiene. Y un objetivo conseguido es que ya somos oficialmente asociación, hemos entregado toda la documentación, hemos confeccionado unos estatutos y también pues tenemos nuestra web. Todo esto con voluntariado, con donativos y con mucho trabajo y esfuerzo. Así que más o menos creo que hemos quejado un poco la trayectoria. Son muchísimas cosas en poco tiempo, como dices, Asun. La necesidad de fondo, o sea, el reto que percibís en el ámbito social para que exista Seneca Falls, ¿cuál es? Bueno, en principio quería hacer un reconocimiento del trabajo de la pastora Asun. Para mí es un privilegio compartir con ella y ver que es una campeona en este sentido, ¿no? De trabajar en favor de la mujer en este sentido, ¿no? Ahora, en cuanto a la pregunta, ¿qué aspectos son los que percibir como los mayores retos en el ámbito social? En principio,
qué duda cabe de que se han conseguido mucho en relación con el tema de la igualdad en estos últimos 30 años. Nadie puede dudar de esa realidad, pero por otra parte nadie puede negar tampoco que una cosa es que se elaboren leyes sobre igualdad, que sean justas, y otra es que se cumplan. El hecho de que no sea así pondría de manifiesto que hay un mal endémico que está en la esencia y la naturaleza del ser humano y que no es fácil dominar. Yo diría que hasta cierto punto es imposible. Bien, pero de ahí que uno de los retos más importantes tienen que ver con la educación. Ojo, estoy hablando en términos generales. La educación por sí misma no va a vencer la fuerza de esa naturaleza de la cual he hablado antes, ¿no? Educación en los hogares, educación en la escuela, educación en las universidades, etcétera, etcétera. La educación es el principal reto. Y desde nuestra iglesia y aún desde esta misma plataforma de Seneca Folks, es que podemos contribuir a conseguir lo mejor con nuestras aportaciones, aunque sean modestas, pero siempre desde el Evangelio y los principios de Jesús. Pero otro de los retos es el contribuir a que el nivel de confrontación que hay entre hombres y mujeres sea erradicado del debate. Observamos que mientras se han ido consiguiendo niveles de aceptación por todas las partes, cada vez más se va creando un ambiente de oposición de una parte en conflicto contra la otra. De tal manera que el ambiente que se respira no es el mejor para poder construir una mejor sociedad. Por tanto, nuestra misión como cristianos no es enfrentar a las mujeres contra los hombres y viceversa. Si alguno o alguna lo hacen desde el juego político u otro ámbito, allá ellos. Nosotros no vamos a participar de eso para nada. Nuestra misión es de paz y de reconciliación como seguidores de Jesús y sobre la base de la justicia. A veces no resulta fácil saber la razón de tanto enfrentamiento, tanta discusión, tanta oposición y, por qué no decirlo, tanto odio pretendiendo cada cual tener toda la razón. De ahí que, además del sentido y el propósito de esta plataforma, otro de los retos es el de contribuir a que el nivel de confrontación entre hombres y mujeres sea erradicado del debate. Nos es necesario entonces mucho discernimiento y sabiduría para no incurrir en ningún tipo de injusticia y agravio a ninguna de las partes. Acaba de celebrarse la pasada semana el cierre de un proyecto de Diaconía Madrid con la colaboración de la Caixa en CaixaForum Madrid, un proyecto que era todo un desarrollo de un trabajo para frenar lo que es la prostitución, con el nombre de Stop Demanda. Ahí ha participado Seneca Falls junto con otras muchas entidades conocidas que trabajan en esta área. ¿En qué ha consistido este proyecto y cuál ha sido vuestra participación? En concreto tú, Asun, que has estado allí de forma muy activa. Sí, pues la verdad que fue un proyecto interesantísimo que financió CaixaForum, o sea, lo escogió de entre muchos proyectos que se presentaron, escogió este, lo cual es muy interesante, ¿no? Como evangélicos creo que es muy importante estar ahí. Y lo que se trataba básicamente es unas jornadas para trabajar en contra de la prostitución, es decir, para erradicar la prostitución como parte de un problema que está íntimamente ligado a lo que es la trata y la esclavitud sexual, ¿no? Y que desde un punto de vista de Seneca Falls o de abolicionistas que nos consideramos, pues creemos que es necesario erradicar porque es o sea, pertenece a lo que son violencia contra la mujer, ¿no? No se considera oficialmente, pero una de nuestras luchas es que esté ahí dentro de este paquete que es la violencia contra la mujer, ¿no? Entonces, han intervenido muchas entidades evangélicas que trabajan directamente con esclavitud sexual y prostitución de mucho prestigio, como Fiat Gratia, Amor Dragoste, etcétera, y a nosotros se nos llamó para aportar nuestra visión bíblica, nuestra visión pastoral del tema, y esto es, creo que es importantísimo, ¿no? Es decir, yo llevé lo que fue
hemos elaborado un documento y mi parte era la parte pastoral, bíblica, enfocar este problema desde ese punto de vista, ¿no? Lo cual para mí ha sido apasionante, aparte de que he aprendido muchísimo de las otras entidades. O sea, para mí ha sido realmente como un curso intensivo con personas que están ahí trabajando en primera fila, en vanguardia, y en este tema, con lo cual pues ha sido una formación muy buena y una experiencia estupenda, ¿no? Entonces, nosotros aportamos desde Seneca Falls básicamente, como además ha dicho Ángel, uno de los retos la educación. Es decir, aportamos una visión desde la raíz del problema. Es decir, que la violencia contra la mujer, todo el tipo de violencia, tiene una raíz muchísimo antes. Y esa raíz está en la desigualdad. La desigualdad del hombre y la mujer es lo que lleva, es como nosotros siempre ponemos la imagen del iceberg, ¿no? La punta del iceberg es la violencia de género, la mutilación genital, todo esto, ¿no? Pero la raíz realmente está en la desigualdad entre hombres y mujeres, que se manifiesta en muchísimos ámbitos sociales, la brecha de género, los trabajos feminizados, las profesiones, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros aportamos siempre esa visión de que lo que hay que cambiar, de ahí la importancia de la educación, como ha dicho Ángel, es la mentalidad, es la visión de la mujer. Mientras haya una visión de la mujer distorsionada como un objeto, como un ser de segunda categoría, mientras eso exista, va a seguir habiendo violencia, ¿no? Va a seguir existiendo. Entonces, eso es lo que hemos aportado. Lo importante de trabajar con los roles, con los estereotipos, la educación en igualdad desde pequeñitos, los micromachismos que estamos día a día viéndolos. Ese es básicamente una parte importante del trabajo de Seneca Falls que hemos aportado en estas jornadas, ¿no? Es decir, que trabajamos para que se cambien leyes, muy bien, trabajamos para que también se cambie, se transforme la mente, educación, y también hemos aportado la importancia de trabajar en las instituciones, es decir, cambiar, tener referentes mujeres en todos los ámbitos, también en la iglesia, por supuesto. Todo esto va también aplicado a las iglesias. Ahí, hablando de este seminario, hablabais también de Martin Luther King o de William Wilberforce, que son referentes cristianos, ¿no? que han abierto el camino, ¿no? Y que son un modelo a seguir ahora. Y pensando en el futuro, la siguiente pregunta que os queríamos hacer es: ¿qué es lo más urgente en la sociedad para avanzar en la igualdad? Está muy relacionada seguramente mi respuesta con lo que acaba de decir Asun. Pues yo también estuve asistiendo a ese multiacto donde pudimos escuchar una conferencia y la verdad es que lo disfruté mucho en el sentido de lo mucho que aprendí. Entonces, aparte de lo dicho anteriormente sobre la educación y nuestra contribución a la erradicación de la crispación del debate, pienso que los retos más urgentes están directamente relacionados con aquellas partes de la sociedad en las cuales se perpetran injusticias hacia los más débiles, como es el caso, que ya se ha mencionado, las mujeres explotadas para el negocio sexual. Igualdad también para ellas. Creo que ese es uno de los colectivos que más atención deberían tener. Dado que aquí no hablamos de igualar los salarios, con todo y lo importante que es ese tema, ¿no? Sino de que hay miles de mujeres esclavas en manos de las mafias que las han secuestrado para tal fin y que están moviendo miles de millones de euros anualmente en España y en toda Europa. Así es, así es. Sí, yo otra cosita que quería añadir aquí que también veo urgente es el tema de la violencia, vamos a decir la violencia sexual en general y luego la violencia en la pareja o expareja, ¿no? Es diferente, violencia sexual abarca mucho más, que es un tema que está ahí a la orden del día. Pero luego está también la violencia entre las parejas o exparejas, ¿no? Entonces, bueno, que el número de mujeres asesinadas asciende ahora mismo a 34 mujeres en lo que llevamos de año, 1.112 desde el 2003, que es desde cuando hay estadísticas y cifras, y número de menores huérfanos por violencia de género son 19 en el 2021 y 323 desde 2013. Entonces, es bueno dar estas cifras y es escalofriante cada vez que estamos, cada poco tiempo, oyendo que una mujer es asesinada. O sea, y yo creo que este tema
nos estamos como acostumbrando a él. Y eso a mí me preocupa muchísimo y creo que ahí tenemos muchísimo trabajo que hacer y vuelvo a lo que ha dicho Ángel, ¿no? Es el trabajo de educación el que hay que trabajar ahí fuerte. Y preguntaba yo el de los retos en la sociedad, que es parte de la actuación de Seneca Falls, pero a veces es más fácil, vamos a decir, ver los problemas o los defectos que nos rodean en otras instituciones y no ver los propios de nuestras propias entidades. Ocurre con todo, ¿no? Hay gente, la Iglesia debería ser el ejemplo, por lo menos lo más cercano posible a lo que el Evangelio de Jesús indica. Sin embargo, pues la Iglesia no es perfecta ni mucho menos, y ahí hay quienes dicen, bueno, que casi hemos conseguido esa igualdad, y otros más críticos que opinan que, bueno, que queda todavía mucho por conseguir, por mucho que se haya avanzado. Hablo de Iglesia evangélica, claro. ¿Qué opináis? ¿Cuál es el reto cara a la Iglesia en cuanto a la igualdad de la mujer, en cuanto a la presencia y la dignidad de la mujer? Podríamos decir lo que hemos dicho con respecto a los retos en relación con la sociedad. Es decir, es muy importante la educación en la familia y en las iglesias. El problema es que con visiones diferentes del papel de la mujer en la iglesia, serán diferentes clases de educación y el resultado siempre es división de opiniones, división y además bastante profunda, ¿no? De forma breve diría que se tuvieran en consideración en este sentido aquellos pasajes que nos hablan de cómo fue hecho al principio de la creación que diría Jesús. Y ver que al principio de la creación había papeles que les eran comunes y otros que ni el hombre ni la mujer podían usurpar uno al otro, ¿no? Dicho de otra manera, allí donde el hombre y la mujer eran y son diferentes, allí eran y somos complementarios. Pero el que fueran diferentes no les excluía de llevar a cabo las funciones comunes que el Creador les había encomendado a la humanidad, representada en el hombre o por el hombre y la mujer, los dos juntos. La encomienda cultural fue dada al hombre y a la mujer, no al hombre solamente. Pero luego pasamos al Nuevo Testamento y ahí sugeriría humildemente, en primer lugar, tener en cuenta aquellos pasajes de carácter general, como la Declaración Universal del apóstol Pablo en Gálatas 2:28, donde dice que ya no hay judío, ni griego, esclavo, ni libre, varón, ni mujer, y tal, ¿no? Y también el día de Pentecostés, donde Dios no hace diferencia entre unos y otras, hombres y mujeres, tanto en los dos pasajes mencionados, tanto en relación con la salvación como en relación con la proclamación de las maravillas de Dios, es decir, del mensaje del Evangelio por medio de la profecía. Estoy hablando en Pentecostés, en el día de Pentecostés. Dichos pasajes iluminan otros que son de carácter particular y que, por tanto, estos deben ser interpretados en su debido contexto particular para ese tiempo. Si Dios no hubiera querido, afirmo, si Dios no hubiera querido que la mujer hablara en la iglesia, en el día de Pentecostés, día en el cual se inauguró la iglesia, solo hubieran hablado los hombres, mientras que ellas hubieran permanecido en silencio riguroso, tal y como dice el apóstol Pablo en 1 Timoteo 2:11 y 12. Pero eso no fue así. Luego, en segundo lugar, estimar una lectura de los ministerios y dones espirituales aplicados a todos los miembros de la Iglesia, hombres y mujeres, sin excepción, acorde con lo que cada uno y cada una ha recibido de parte de Dios y por el Espíritu Santo. Entonces, para concluir, decía antes que la Iglesia también debe ser educada, pero va a depender mucho del acercamiento hermenéutico que se use en la exégesis de ciertos pasajes particulares. Sobre eso escribí en su momento algunos artículos que fueron publicados en Protestante Digital y animaría a los que tengan interés a leer el que está relacionado con el pasaje de 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 11 en adelante. Un pasaje bastante complejo, polémico, más bien. Sí, aquí añado, que se me olvidó decir antes, que otra oportunidad en nuestra trayectoria, precisamente, y aprovecho para agradeceros a Protestante Digital que nos habéis cedido un blog.
en el que podemos, el blog Seneca Fall, en el que podemos escribir, y justamente ahí Ángel ha hecho un papel muy bueno, es un buen pensador cristiano, un buen teólogo, y hay unas series muy buenas, no solo de él, hay más autores y autoras, así que os doy las gracias porque ha sido también una plataforma, ¿no?, que nos ha ayudado ahí a salir adelante. Y sí, creo que en nuestras iglesias hay trabajo por hacer. Hay bastante trabajo por hacer. Aunque creo que las nuevas generaciones, los más jóvenes, yo noto el cambio ese generacional, lo noto, gracias a Dios. Es decir, a partir de 25 hacia arriba, ¿no?, de 25 a 35, estos jóvenes, bueno, vosotros, algunos de vosotros estáis ahí, Joel, por ejemplo, ¿no? Veo un cambio. En nuestra iglesia se ve ese cambio, ¿no? En las parejas, en los matrimonios, completamente, de verdad. No sabéis qué diferencia hay. Pero tenemos trabajo todavía porque sabéis que hay un repunte tremendo en los adolescentes, influidos por la pornografía. Hay un repunte de violencia y de machismo tremendo. Y y hay otros de a lo mejor las generaciones más, más de mi edad, ¿no? Donde hay trabajo que hacer. O sea que sí que hay que seguir trabajando y con los corazones, ¿no? Decías, Asun, también Ángel, hablabais del blog en Protestante Digital, pero aparte tenéis una página web nueva, recién estrenada. Explicarnos un poco de qué va y qué podemos encontrar allí. Sí, bueno, es una página muy bonita, claro. Bueno, un voluntario pidiendo voluntarios, porque estamos siempre pidiendo voluntarios, a través de un anuncio que lancé por Facebook, por las redes, pues apareció esta persona y la verdad creo que ha quedado bastante bonita. Y ahí tenéis toda la información en cuanto a nuestros orígenes, lo que hacemos, un poquito de nuestra historia, por qué nos llamamos Seneca Fall, cuál ha sido nuestra trayectoria, nuestra misión y visión, que es un poco lo que ya os hemos venido contando para no repetirme. Y también, pues, cómo se puede conectar con nosotros. En fin, yo creo que sin página web hoy en día, como dice muchas veces, le oigo a Pedro, sin web hoy en día no es la tarjeta de visita, no eres nadie. Entonces, pues sí, ha sido un objetivo muy, muy bueno y yo creo que está bastante completa, la iremos perfeccionando, pero podéis pinchar en senecafall.es, ¿vale? Y veréis qué bonita, muy, muy bonita. Una cosa que yo creo que es bonita y de destacar es que sea un proyecto de hombres y mujeres. De hecho, estáis aquí, Ángel y Asun, las dos As, y reflejáis un poco ese trabajo, ¿no? Como bien decía antes Ángel, de complementariedad, ¿no? No de enfrentamiento, que es lo que el ultrafeminismo actual a veces es donde lleva, ¿no? Precisamente el feminismo clásico se está ya quejando de ese ultrafeminismo, ¿no? De cómo está derivando. Entonces, hombres y mujeres que puedan y que quieran participar, colaborar de este proyecto de Seneca Falls, del grupo de trabajo de la Alianza Evangélica Española, de qué podrían hacer, de qué forma contactar y qué les ofrecéis, ¿no? Sí, bueno, ofrecer, lo que ofrecemos es eso, lo que somos y lo que, bueno, pueden contactar a través de las redes, porque ahí estamos en Instagram, en Twitter y estamos en Facebook también. Solemos contestar todos los mensajes. Y bueno, de hecho así hay ya gente que se me ha ofrecido para trabajar, sobre todo es a través de las redes, ¿vale? Me escriben luego por privado y tenemos ahora mismo pues psicólogos que se han añadido y personas que quieren escribir, pero todo es poco, es decir, que viene bien, sobre todo profesionales que quieran, abogados también necesitamos, es decir, que quieran echar una mano, voluntarios de iglesias para a veces labores de acompañamiento a mujeres que necesiten que tengan esa necesidad. Así que, bueno, escribiéndome, digo que las redes en este sentido es una maravilla y también hay un correo, plataforma senecafalls@.es y bueno, pueden sin ningún problema ponerse en contacto con nosotros. Y sí, doy gracias a Dios porque somos un equipo de hombres y mujeres
y que en este sentido nos ha ayudado mucho, ¿eh? Porque cuando se pusieron en contacto conmigo, que no fui yo, sino que a través de las redes hemos contactado tanto Antonio Simoni como Ángel Bea, ya hay más, pero que están más ahí en activo ellos, y fue una alegría y ver que están ahí combatiendo como uno más, ¿no? Pues ahí, bueno, lo tienen todo en la página web, en senecafalls.es, están todas las redes sociales para poder visitarlas, también el correo info@senecafalls.es. Y ya para despedirnos, no sé si querríais añadir, decir alguna cosa más, algún proyecto inmediato que tengáis por delante que podréis anunciarnos. Sí, bueno, tenemos ahora el 23 de octubre, tenemos un taller que patrocinan tanto el CEM como el Grupo de Trabajo Alianza Evangélica, y estaremos ahí sobre la desigualdad de la mujer, origen y prevención, ¿vale? Dar una panorámica un poquito de todo este tema, que espero que interese. Y luego ya en noviembre, que digamos es el mes cuando se conmemora, se recuerda la violencia contra la mujer, pues tenemos también otro acto que se retransmitirá por redes y será presencial en la Puerta del Sol, que esto llevamos desde el año 2016 haciéndolo junto con un grupo de asociaciones de mujeres evangélicas, ¿vale? Es lo más inmediato. Pero Un pajarito me ha hablado de Jerez también, no sé si... Ah, bueno, es verdad, sí. Tenemos también ese fin de semana de noviembre, el último, tenemos en Jerez una invitación por el Ayuntamiento de Jerez para hablar sobre violencia de género y dar nuestra aportación desde un punto de vista bíblico, nuestra cosmovisión bíblica, ¿vale? Así que creo que sí, que eso va a ser también muy, muy interesante, y bueno, el que nos inviten ya allí es que quiere decir que estamos llegando, ¿no? De alguna forma. Así que de verdad que demos un buen testimonio como evangélicos y seguidores de Jesús. Jesús es nuestro referente, siempre lo digo, en cuanto al feminismo, aunque sé que esta palabra hay que matizarla, redimirla, pero a mí me encanta utilizarla, ¿vale? Amén. Amén. Sí, está bien lo de Yo diría redimir. que cualquiera que quiere formar parte de este proyecto, pues que tenga ganas de trabajar por una causa justa. Cuando a mí me lo propuso Asun, pues dije, adelante, yo quiero formar parte de eso, pero no se me pida más de lo que yo pueda dar. Y en la parte que tiene que ver con la teología, la enseñanza bíblica, estoy totalmente a disposición de la plataforma, pero que el alma, el motor de esta plataforma es Asun. Bueno, pues nada, hay que Un motor muy, muy potente, me consta. Pues nada, muchísimas gracias. Bueno, gracias a Ángel Bea, vosotros. Asun Quintana, por haber compartido con nosotros este tiempo. Deseamos que el Señor bendiga la obra de vuestras manos y sobre todo para bien del testimonio del Evangelio y de las vidas de mujeres y de hombres, porque el hombre es beneficiado también cuando la mujer ocupa su lugar. Que Dios os bendiga y muchas gracias por haber participado. A vosotros. Un abrazo para todos. Gracias. Buenas tardes. Hasta luego. Vale. Bueno, continuamos con nuestro programa ya en la intimidad de la redacción de Areópago Protestante, y ya se integra Daniel Ozcan, que estaba al cargo de la técnica, y pasamos a un país fuera de nuestras fronteras, que es Noruega, un país históricamente protestante en cuanto a su cultura, su tradición, su historia, pero que como toda Europa pues está sufriendo una convulsión cultural en la que se está replanteando realmente su identidad y los propios evangélicos de Noruega. De esto nos va a hablar algo muy interesante Joel Foster. Adelante, Joel. Sí, Pedro, Noruega es este país escandinavo, es este país que está al norte de Europa, el más al oeste de los tres que están arriba, Noruega, Suecia, Finlandia. Y es un país pequeñito de 6 millones de habitantes, es decir, con menos habitantes de los que tendría la Comunidad de Madrid o Cataluña, por ejemplo, y sin embargo una extensión como la de Italia, es decir, un país muy rural, con poca densidad de población, y que ha tenido elecciones el día 13 de septiembre, en las que ha ganado el centro izquierda por primera vez. Después de 8 años parece que van a gobernar lo que sería el equivalente a los socialistas
en España, por ejemplo. Hemos hablado con un periodista de allí, del periódico Dagen, que es un periódico en papel cristiano, claramente cristiano en los valores. Es curioso en Europa que en varios países hay diarios de este tipo, no solo online, sino que tienen su edición impresa y se venden en los kioscos y demás. Y este periodista se llama Tore Sævik y él nos ha explicado un poco en un perfil que hemos hecho del país de cuál es la situación social y también de los cristianos y las elecciones que ha habido ahí. Os puedo contar un poco de punto de vista de los cristianos, comentabas, Pedro, ¿no? Que es un país protestante. De hecho, en una conversación previa que habíamos tenido, él hablaba de que el protestantismo como iglesia oficial allí era algo muy parecido en España al catolicismo hace unas décadas, ¿no? Realmente una iglesia dominante, vinculada al poder, sostenida por el Estado, con más de 2/3 de la población siendo miembros de esta iglesia protestante, y cómo esto ha ido cambiando y se ha visto mucho en estas elecciones. En estas elecciones ha habido temas de debate pues más generales, como el futuro de la industria petrolera, por ejemplo, que es un país que depende mucho de esta industria, y claro, con todo el tema del cambio climático y el recortar las emisiones, pues eso ha creado un gran debate sobre si seguir sosteniendo la industria petrolera o no. Se ha hablado de la tensión que hay, igual que en España, entre lo que sería la Noruega vaciada y la Noruega de las ciudades, ¿no? de Oslo, de Bergen, de las ciudades grandes. Pero también se ha hablado de cuestiones que tienen que ver con los valores cristianos. Se ha hablado mucho de identidad sexual, de todo el movimiento LGTB, y se ha hablado también de aborto, porque la mayoría de partidos están a favor de ampliar la ley del aborto, pasar de las 12 semanas a las 18 semanas. Entonces, en esto nos comentaba este periodista, que nos decía él, leo aquí una cita, dice: los valores cristianos explícitos se están volviendo cada vez más desconocidos y controvertidos en un país que era cristiano protestante por herencia, ¿no? Y que ahora se ha secularizado en muy poco tiempo. Nos hablaba una anécdota, nos decía que él cuando era niño estaba en una escuela pública, en primaria, y que allí aún se cantaban himnos cristianos en clase, en el cole público, aparte de la asignatura de religión cristiana pues para todo el mundo y demás. Y cómo esto ha cambiado en muy poco tiempo y ha cogido un poco a contrapié a muchos cristianos de ahí que ven como ahora la sociedad no comparte para nada sus valores, y que además hay un escepticismo muy grande a todo lo que sea la religión organizada. Entiendo que son movimientos que se están dando también en otros países de Europa. Sé que también en Alemania hay elecciones próximamente y también es un país con una fuerte herencia protestante, en donde también se van dando movimientos que lo van alejando de esa tradición para abrazar un secularismo. No sé si también podemos compararlo en algún sentido con lo que ocurre en España con respecto al catolicismo, que también en parte ya parece que va, bueno, las estadísticas dicen que va descendiendo muchísimo, y también vemos como en el ámbito público, en el ámbito social, también parece que en el discurso tiene mucha menos relevancia. Sí, en cuanto al catolicismo, la comparación que se puede hacer es en cuanto a la asistencia, quizá, ¿no? Allí la asistencia en Noruega, miramos las estadísticas, pese a que la mitad de la población aún es miembro oficialmente de la Iglesia, solo creo que es un 3% de la población está asistiendo por lo menos una vez al mes a un culto, ¿no? Y ahí podríamos hablar también de los evangélicos libres, que en este caso no son los que forman parte de la Iglesia protestante histórica, sino que son iglesias evangélicas más parecidas a las que habría en España. Y la comparación con Alemania quizás se puede hacer a nivel de partidos políticos. En Alemania hay las elecciones ahora que Merkel deja de ser la candidata después de 16 años en el poder, y ella era la líder del Partido Demócrata Cristiano. Y este Partido Demócrata Cristiano, aunque tiene matices diferentes, también existe en Noruega. Y en estas elecciones se jugaba el seguir dentro del Parlamento, necesitaba llegar a un 4%, y se quedaron a 0,2% por debajo, 3,8%. Han perdido muchos escaños, pero por un sistema de repesca que tienen las elecciones un poco complicado, pues han podido entrar con 4 diputados. Pero nos comentaba este periodista que pese a que este partido nació hace 100 años con un avivamiento que hubo, un avivamiento cristiano espiritual que hubo en la costa sur del país, que le dio mucha fuerza e influencia en el país, pues actualmente este partido, pues está
a punto de desaparecer y hay mucha gente, sobre todo gente de iglesia comprometida, pues que teme que esa voz cristiana desaparezca del Parlamento después de tanto tiempo presente allí. Sí, la verdad es que ha sido un poco de pena ver cómo las iglesias cuando se quedan en un cambio simplemente de ritual, ¿no? De aspectos culturales, de asistencia, etcétera, pero pierde la esencia, pues acaban perdiendo también la vida, ¿no? Se cumple lo que dijo Jesús, que cuando la sal pierde su sabor, acaba siendo pisoteada por los hombres. Entonces, en España el tema es que ni hemos sido nunca mayoría los evangélicos y ahora que han desaparecido la hegemonía católica, que es la que era más, vamos a decir, opositora y impedía el crecimiento, ahora ha surgido este sistema laicista en el que ni católicos ni tampoco evangélicos tenemos lugar, con lo cual estamos siempre en una situación compleja. En nuestro caso, además, hemos perdido, yo creo, un poquito la capacidad de beligerancia que teníamos en tiempos de Franco, ¿no? Que éramos capaces de enfrentarnos a leyes, a la opresión del nacionalcatolicismo, del franquismo, y ahora es como que nos hemos acomodado y nos hemos quedado un poco ahí sin llegar a tener esa presencia, ¿no? Que somos muchos, porque aunque no fuéramos el millón que dicen o que fuéramos simplemente 500.000, somos muchos más que miembros del Partido Socialista o del Partido Popular, o sea que... Pero bueno, es un poco, es una pena, ¿no? Que estemos ahí en cuanto a esa presencia social hacia afuera. En cuanto al voto de los evangélicos que dices, ¿no? Si en España todos votaban en una dirección y la presencia. Claro, yo preguntaba a este periodista y él también decía que en Noruega realmente, aunque había un partido cristiano, no todos los cristianos votaban al partido cristiano, ¿no? Él hablaba de que había políticos comprometidos en la fe en prácticamente todos los partidos y que además pues, los cristianos votaban también a prácticamente todos los partidos. Y ahí está un poco el reto, ¿no? De si es posible unificar un voto cristiano en un país y después si es posible eso en un entorno evangélico como el nuestro, en el que hay mucha libertad de cátedra, ¿no? En la que cada iglesia y cada creyente creemos el principio protestante de que tenemos acceso directo a Dios y no necesitamos que nadie nos diga, ¿no? que debemos votar, por ejemplo. Sí. Y ahí es curioso, hay la comparación entre la historia protestante de ahí y la nuestra aquí en España. Aunque yo lo enfocaba no tanto en cuanto a un voto concreto, a un partido o a una persona, sino la capacidad como grupo social, como movimiento civil, sería a nivel, vamos a decir, no evangélico, generar una presión, ¿no? Como hacen otros colectivos civiles también, ¿no? En determinados aspectos y ser capaces de influir, ¿no? O sea, que nunca hemos articulado esa capacidad, que un día puede ser de presión hacia un partido, otro día hacia otro, un día de apoyo a un proyecto de un partido, otro día de apoyo a un proyecto de otro partido diferente, porque yo coincido que no, la Iglesia y el creyente, salvo que entres en política, nunca se debe comprometer con un partido político en concreto. Y una cosa curiosa que creo que también comentabas sobre Alemania era cómo el candidato decía que su fe, el candidato creo que es socialdemócrata, decía ya que demócrata cristiano, que su fe no tenía, era algo privado, que no tenía nada que ver con su función pública. Y esto es algo que aquí en España lo vemos muy a menudo, es decir, gente que considera que la fe no tiene participación en el ámbito público y la deja aparte, ¿no? Para la esfera privada. Y ahí sí que quizás se pueda ver ese avance de un secularismo, no digo impuesto, sino autoimpuesto en un sentido, porque es personas que puedan tener fe pero que no quieren ejercerla o que no piensan que forme parte de su ejercicio de vida pública. Sí, ahí en los países como Alemania o Noruega u otros que hemos cubierto a veces, ¿no? Finlandia, Holanda, Suiza, países que tienen esta tradición protestante, es como que es más natural poder hablar de tu fe en lo público, ¿no? Forman más parte de la comprensión de la sociedad, aunque muchos no sean cristianos, pero que los valores cristianos han marcado la historia del país y que lo han marcado principalmente para bien. Y que por tanto alguien como Angela Merkel pues hable abiertamente de su fe cuando le preguntan. No es que lo imponga, no es que esté todo el día hablando de ello, pero que cuando se le pregunta pues habla de ello. Armin Laschet, que es el sucesor de Angela Merkel en el Partido Cristiano, pues sí, comentaba esto, que
bueno, que su fe era importante, pero que no iba a influenciar demasiado sus políticas. Por otro lado, hemos hecho una entrevista con un periodista alemán sobre las elecciones, que publicaremos en Protestante Digital también, y él comentaba que sí que la mayoría de los candidatos de los partidos grandes, cuando se les pregunta, hablan de que sí que tienen una fe. Otra cosa es que la quieran después, que influencie sus políticas, pero incluso el Partido Verde, que tiene mucha fuerza y que podría con mucha facilidad estar en el gobierno, con todo el tema del cambio climático, el tema ecológico, con mucha fuerza entre los jóvenes, parece que va a ganar entre los jóvenes. Ella también, la candidata, dice que es miembro de la Iglesia protestante y que, bueno, que no es muy creyente, dice ella, pero que, bueno, que no quiere dejar de ser miembro de esa iglesia, ¿no? Son diferencias que vemos culturales entre el norte y el sur de Europa, la Europa protestante y la Europa católica, que son curiosas. Lo que ocurre es que la visión de una persona influye de forma muy directa en lo que hace. Es decir, un médico que si es cristiano debe ser un médico ético, correcto, que trate como un servicio a los demás, o un arquitecto cristiano debe no ser corrupto y no caer en pagar con dinero negro favores determinados. En fin, lo podemos aplicar a todo. Entonces, decir que la fe forma parte de la intimidad, pero no de la vida pública, pues es un poco absurdo. De hecho, por ejemplo, alguien que está en el movimiento LGTB está ahí porque es LGTB, o sea, es excepcional que no lo sea, ¿no? Entonces, claro, es como aplicarnos una normativa, una condición que no se aplica al resto de la sociedad. Entonces, claro, es un poquito... Y eso, el problema es que lo normalizamos, ¿no? Acabamos asumiéndolo como algo correcto cuando no lo es. Sí, en fin. Bueno, pues nada, Europa está convulsionada, eso sí que es cierto, ¿no? Estamos ahí en un periodo de Momento de cambio. transición, sí, bastante grande. Y hasta que eso se ajuste, estamos como el volcán de La Palma, en plena erupción social. Bueno, pues nada, felicidades, por cierto, Dani, por el reportaje de La Palma, que ha estado muy bien. Bueno, gracias. Seguiremos pendiente de lo que ocurra allí. Dentro de nuestras posibilidades intentamos cubrir la actualidad y ha sido muy bueno poder hablar con este pastor. Creo que vale mucho la pena el leer sus declaraciones y cómo apunta a tener confianza en el Señor, aún en medio de unas circunstancias tan difíciles como las que están viviendo, y seguiremos informando de lo que vaya ocurriendo. Pensaba que aquí en Madrid tuvimos el COVID y Filomena, y allá han tenido el COVID y el volcán, ¿no? Justo del frío, de congelados al calor de más de 1000 grados de la lava. Pues muy bien, pues terminamos aquí. Le damos las gracias también a Daniel Ofkan, Joel Foster, por habernos acompañado, y también a todos ustedes por habernos hecho el honor de habernos escuchado hasta ahora. Les esperamos, Dios mediante, para el próximo 7 días, que será, Dios mediante, la semana que viene. 7 días. La actualidad semanal con perspectiva evangélica.